Bueno, a ver, vamos a tratar en este cierre de reflexionar sobre algunas cuestiones que me parecen importantes, tratándose de un proyecto de ley que hace unos años fue votado por unanimidad en el Congreso de la Nación y hoy, al límite, prácticamente sobre la fecha de vencimiento, los estamos tratando. Primera reflexión. Yo creo que es muy bueno decir las cosas como son y por más que nos puedan doler, porque somos hombres y mujeres de la política, saber dónde estamos parados, que hay 5 millones de argentinos que tienen no solamente un déficit habitacional, porque el déficit habitacional es otra cosa, sino que viven en condiciones de vulnerabilidad extrema y lamentablemente, como lo señalaron algunos senadores que gobernaron provincias y otros administraron municipios, nos demuestra claramente lo lejos que se está de alcanzar un piso mínimo de dignidad. El problema es mucho más complejo de la cuestión de los números, ni tampoco pasa por decir, bueno, esta ley a partir del año 2016 arrancaron los relevamientos o en el gobierno de Cambiemos o nuestro gobierno cuando gobernamos fue la primera vez que se contó con una herramienta. No. ¿Por qué es más complejo? Porque creo que esta no fue una iniciativa de la política. No fue una iniciativa de la política. Son los propios movimientos sociales los que plantearon con Cáritas, con otras organizaciones, la necesidad de interactuar con el Poder Ejecutivo, con los gobiernos de turno, y decir, acá tenemos un problema, acá tenemos un problema. Acá tenemos un problema que arrancó con mirar a los costados, como lo decía el senador Schiavoni, primero los asentamientos, todos en nuestras provincias, en nuestras ciudades convivimos con asentamientos, todos en nuestras provincias, en nuestras ciudades, sabemos que antes de una elección los asentamientos se levantan, la gente se planta porque hay cortes de energía eléctrica, porque no tienen servicios de agua, porque le falta luz, porque no tienen acceso a la salud, porque la salita no funciona, porque no tienen acceso a la educación, y ahí reaccionamos. Entonces, la primera reflexión para todos es que si hoy contamos con 5.687 barrios populares, este relevamiento en realidad nos deja un enorme mensaje. El primer mensaje es que estamos en falta, reitero, porque la iniciativa surgió de los afectados. En segundo lugar, también estamos en falta, porque si el desafío con esta ley es construir una política de Estado que está ausente en la Argentina, y creo que esta sí es el primer paso para una gran política de Estado, en la medida que la grandeza se imponga a la mezquindad, en la medida que se advierta que los gobiernos pueden pasar, pero lamentablemente lo que nos damos cuenta no es que la miseria queda, sino que la miseria se profundiza en la Argentina. Bueno, creo que podemos tener un escenario de oportunidad. Y creo que el escenario de oportunidad tiene que ver con una realidad que en el día a día nos afecta. El problema es cuando la realidad o cuando lo que te afecta se naturaliza. Y ese es el problema de la Argentina. A ver, Humberto hacía referencia a distintas etapas allá por 1930, donde arrancamos con los asentamientos, con un proceso de migración interna, y no hace muchos años, en los 70, la creación de los conurbanos fue justamente en los grandes conglomerados, es porque, bueno, la mayoría de los trabajadores, los que no encontraban anclaje en el NEA o en el NOA, venían acá, a la ciudad, o a consolidar los conurbanos de provincia de Buenos Aires, porque la salida laboral no existía. Después, con el tiempo, en el caso fundamentalmente de las provincias del NEA, la migración pasó al sur. El escenario de oportunidad que generaba el sur, fundamentalmente con políticas diferenciadas, con políticas regionales diferenciadas, con ley de promoción industrial, que acentuaban las asimetrías entre el norte, el centro y el sur de la Argentina, posibilitó ese proceso de migración. No hay que confundirse en esta casa
con que el problema de las provincias en la Argentina es los números de la coparticipación. No, no hay que confundirse. Si uno mira los números de coparticipación de las provincias en los últimos años, uno puede darse cuenta que inclusive las provincias, si uno lo compara con el Estado Nacional, han pasado por procesos de superávit con cierta holgura, con cierta holgura. Y esa es una discusión que eso se dio en nuestro gobierno, con el equilibrio, con el déficit, y al final del camino, las provincias con superávit y la nación asfixiada. No cambia mucho con la realidad actual. Entonces, esta idea de venir a esta casa, y esto lo digo como un aporte de cada senador de la provincia que pertenezca a una provincia del norte postergada. No, para. Hay que mirar los números, la coparticipación y después rendirme cuentas qué hiciste. Si tenés una provincia rica en recursos naturales, si tenés una provincia rica con potencial productivo, agroexportador, rica en minerales, si tenés una provincia rica en recursos humanos, ¿por qué estás en el fondo de la tabla? Esa es otra discusión. Entonces ahí decía, no, pero bueno, hablemos, digamos las cosas como son. Porque, por ejemplo, en las provincias, en su momento, en el Chaco, en 1980 fue la pionera en la producción algodonera, la mayor exportadora en materia algodonera, y hoy con el potencial que se tiene andamos ahí a los tumbos. ¿Por qué, por ejemplo, mi provincia, si hoy el informe oficial del INTA, en la provincia de Formosa, todo el potencial agroexportador sojero, y no hay una hectárea prácticamente de soja? Yo le voy a culpar de esto a Alberto Fernández, a Cristina, a Macri. Hay responsabilidades locales propias, así como hay otras que lograron, porque yo repito, hay que conocer en serio la Argentina, o por lo menos estos datos. El potencial del NEA, del NOA, con inversión en ferrocarril, con inversión en infraestructura, no tiene nada que envidiarle al centro de la Argentina. No tenemos nada que envidiar en cuanto a recursos naturales ni a Entre Ríos, ni a Córdoba, ni a Santa Fe. Al contrario, nosotros con infraestructura, nosotros logrando el puente que quedó trunco entre Corrientes y Santa Fe, avanzando fundamentalmente con el ferrocarril, el Belgrano Cargos, que fue parte de la historia, y hay que analizar los costos de logística. Rosario es parte de la historia hoy, que es uno de los grandes puertos de la Argentina. Pero también hay que reconocer que allá, por los 80, por los 70, por ejemplo, en Formosa había un puerto. Por ejemplo, hay que analizar qué nos pasa para que Paraguay tenga la segunda flota mercante del mundo. Y las barcazas son argentinas. Las barcazas son argentinas. ¿Y por qué planteo esto? Porque la hidrovía Paraná-Paraguay es la salida para todo el NEA-NOA. La hidrovía Paraná-Paraguay es la salida para el NEA-NOA. ¿Y por qué, por ejemplo, Paraguay tiene la segunda flota mercante? ¿Y por qué los barcos son argentinos? Por el costo laboral. Porque te vas a Paraguay y los argentinos tenés un mercado de oportunidades. Bueno, vení, radicate, te doy un plazo, tenés trabajo y tenés facilidades. Entonces, este tema tiene que ver con eso. Porque nosotros no podemos abordar la urbanización, un proceso de urbanización que tiene que ver con el desafío de la inclusión social en la Argentina, porque esto es parte de la pobreza estructural, que tiene un aspecto, el déficit habitacional, que tiene un aspecto, el hecho que el Estado se haga cargo, que expropie, que te dé un piso de dignidad con un título, porque el título te habilita el crédito, porque el crédito te habilita un acceso de una educación que puede mejorar tu vida, tiene que ver con este entramado. Entonces, así como se logró esta política de Estado, no alcanza con una política de Estado si decimos el objetivo es la meta fiscal, que está muy bien la reducción del déficit y también la reducción de la inflación. No, ese es un aspecto. El desarrollo trunco de la Argentina tiene que ver con la mala implementación de muchas provincias en la ejecución de su presupuesto. Con la mala ejecución de las provincias de los presupuestos. Hay provincias en la Argentina que miraron al futuro. Hay provincias que miraron al futuro. Hay provincias que miran al futuro sus recursos naturales, cómo avanzar en materia de exportación. Hay provincias en la Argentina, por ejemplo, que miran las energías renovables, que ya viene hace muy tiempo, en el sur o en el NOA. Hay provincias que tienen otra visión. Pero no podemos tener una mirada uniforme sobre este tema. No podemos.
Ahora, por supuesto, ¿cómo se logran pisos de dignidad? Yo lo escuchaba al senador de Río Negro. Hay que estar en el sur con 3 medias con el costo del gas. Bueno, mire, mi estimado, nosotros en el NEA no, y en algunas provincias del NOA no tenemos gas natural por red. Estamos atados a la garrafa. Esa es la Argentina. Esa es la Argentina. Estás atado a la garrafa que tiene que ver con tu vida cotidiana. Y también, cuando llega enero o febrero, donde se cosecha el algodón, donde se trabaja la tierra, donde empujan, y así como en otros lugares el frío te pega, estás con 47 o 48 grados bajo la sombra. Ahora, yo miro al sur y miro a la Argentina con ley de promoción industrial, con tarifa diferencial, miro al sur y recuerdo un costo hace muchos años atrás cuando en mi provincia trabajábamos con el tema del costo de la energía, reclamando, acompañando a la gente cuando se le cortaba la luz y había un porcentaje del 0,2% que tenía que ver para subsidiar al sur, que estaba muy bien por las inclemencias y por la dureza de trabajar. Ahora, ¿dónde está la política diferencial para el NEA en materia energética? Porque una de las asimetrías tiene que ver con el costo de logística. El problema de Argentina es infraestructura, es logística. Y si yo quiero producir en el norte, en el Chaco, en Formosa, en Santiago, y yo comparo el costo de logística, primero el combustible. Primero el combustible, hoy lo hablaba con la presidenta del bloque y la vicepresidenta de los 2 bloques del oficialismo. En mi provincia se paga mucho más caro el combustible del sector productivo que en la capital. Y se paga más caro que en Santa Fe. Y se paga más caro que en La Pampa. Ahora, claro, ustedes me dirán, no, pero ¿sabés qué pasa? Formosa tiene el mejor adquisitivo por medio de la Argentina. Y tenés razón. Bueno, en función de la calidad y del poder adquisitivo. No. Tampoco en el Chaco. Y tenemos que empujar, y el que produce tiene que producir, y cuando tiene que hacer el número y el costo final del flete, de la carga, del kilómetro y del combustible, no hay salida. Entonces, digo, ¿por qué toco esto? Porque esto tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con el crecimiento y fundamentalmente cómo terminás con las asimetrías. En la medida que la Argentina, presidenta, no encare un proceso, no de reducción únicamente del déficit, de políticas diferenciadas, de políticas que orienten al mediano y largo plazo, con una visión exportadora, con una visión de terminar con las inequidades internas, tampoco vamos a salir de esto. Repito, es un cuento mayúsculo en los últimos años que el problema de las provincias tiene que ver con que los números no alcanzan. No. Después rindan cuentas, ¿eh? Si para algunos la salida es un mercado clientelar, mayor dependencia, precarización laboral, ni siquiera pase a planta, etcétera, para garantizar otras cosas, garantizás otras cosas. Pero no mires arriba para responsabilizar al deterioro de tu pueblo. Porque los recursos naturales que tiene la Argentina son enormes. Y las diferencias tienen que ver con la buena o mala aplicación de políticas públicas en cada estado. Y el otro tema, no menor en cuanto a esto. Se decía de cómo terminar con las villas, cómo terminar con tal cosa. No, miren, en la medida que no se tenga la capacidad de invertir para el futuro, será este gobierno el que viene, le queda 1 año y pico todavía al presidente Alberto Fernández. No sé, ahora vamos a discutir el presupuesto, si hay algo de esto, si en el NEA no existe algún tipo de inversión planificada. En la medida que no se construya con un criterio, con una visión de país, los parámetros que alguna vez nos plantaron de manera diferente, nos va a costar mucho. Un ejemplo. El lugar de nacimiento, se ha dicho hasta el hartazgo, condiciona las potencialidades de las personas. Y es así, es así. En la medida que nosotros naturalicemos el asentamiento, la villa, el barrio popular, el no tener agua, el no tener luz, la educación pésima, el lugar de nacimiento condiciona tu potencialidad como persona. Es así. Es así. Y esa inequidad la genera el propio Estado. ¿Cuándo arrancó esta inequidad enorme en la Argentina? Cuando en los 90 se tomó la decisión que la educación y la salud, los parámetros de la educación y la salud, los administren los estados provinciales. Antes existía una herramienta
La educación, los parámetros los fijaba el Estado Nacional, los colegios nacionales, y hay que comparar las épocas y darse cuenta, por ejemplo, cuando la capital federal, que era la capital federal, no se sumó al nuevo sistema educativo, en su momento mantuvo el esquema de la bachiller comercial, el otro, porque había fracasado en España lo que se implementó en el interior de las provincias argentinas, ahí estuvo la diferencia. Y al final del camino, la calidad educativa fue pésima, y al final del camino, el acceso a la salud también fue muy pésima, con excepción de algunas contadas excepciones en algunas provincias. Entonces, digo, Presidenta, este tema, así como en el 18 nos encontró todos acompañando una política pública, también que sea el disparador de las políticas públicas que nos hacen falta para terminar las inequidades en la Argentina. No falta mucho, no se trata de recursos, sino de redireccionar y definir un proyecto de país que tenga como objetivo terminar con esta vulnerabilidad y con este estado de decadencia y de vergüenza. Porque realmente 5 millones de argentinos, 5.900 y pico de barrios populares, el 50%, como lo dijo el senador Escarpín, en el siglo XX, el 50% en el siglo XXI, es la responsabilidad nuestra. Así que, Presidenta, me parece que en el tiempo que se viene, y en este tiempo, ojalá que sea un tiempo no solamente de aprobar sobre el límite, al final de la campana, la renovación de esta ley, podamos definir algún día políticas diferenciadas que puedan terminar con las enormes asimetrías que existen en la Argentina. Gracias. Gracias.